Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buenos días. Nuevamente hoy, martes 26 de mayo, volvemos a retomar las pautas que, como cada día, van siendo ese estímulo y ese medio para ir creciendo en nuestra vida espiritual, para ir discerniendo permanentemente cuáles son las dificultades propias de nuestro camino y cuál es la voluntad de Dios que se nos presenta, que se nos ofrece. Nuevamente seguimos con los Hechos de los Apóstoles y también con estos comentarios que nos van dando la liturgia de las horas. Es muy cómodo para mí este periodo porque no hago yo las pautas de meditación, sino que prácticamente ya me vienen hechas. Es decir, que la lectura de la palabra de Dios, por un lado, en los Hechos de los Apóstoles y las peripecias que va viviendo Pablo, que prácticamente están referidas a una persona, pero marcan el origen de la Iglesia y el caminar ordinario también de la Iglesia. Y por otra parte, la lectura de los santos padres, no solamente porque las lecturas de los santos son certificadas por la Iglesia, nadie canoniza, sino tienen como condición esa finura espiritual que lleva a ver las cosas desde Dios, y por eso largamente en el proceso de canonización, salvo que haya sido un martirio especial, etc., largamente se analizan los escritos de cualquier santo. Por eso, si ustedes quieren ser canonizados en la Iglesia, escriban poco, hablen poco, porque así no habrá mucho en lo que equivocarse. Siempre quien abre la boca se equivoca, ¿verdad? No nos equivocaremos mucho si estamos en condiciones de ser poco analizados. Veo que algunos me están mandando algún mensaje. En vez de escuchar las pautas, me están en este momento mandando mensajes de una cosa y de otra. Pues evidentemente que me distraen más que estar concentrados ellos, pero bueno, ya nos iremos ubicando bien cada uno. Son algunas personas que teóricamente siguen y están muy atentos diariamente a las pautas, no tanto cuando están mandando mensajes justamente ahorita mientras se van dando las pautas. Algunas otras personas me dicen: no, yo es que escucho las pautas poniéndome unos auriculares mientras lavo los platos. Uy, a mí mismo me cuesta mucho concentrarme y me cuesta poner toda la atención en la palabra de Dios. Esto es como alguna novia que dice, bueno, pues tiene ansia de encontrarse por las tardes con su novio cuando viene del trabajo, yo qué sé. No, mira, es que pues la conversación que tengo con ella, mejor pues le mando un mensaje de WhatsApp y ya con eso entiende que la quiero mucho. Y ya, nos vemos mañana para lo mismo decir mañana.
pues obviamente que esa novia va a buscar otro novio porque si no hay un poquito de concentración en lo que se está haciendo. Volviendo entonces a los Hechos de los Apóstoles, Pablo apela al César, lo hemos ido viendo un poquito en esta trayectoria de estos días, y en consecuencia se encuentra con el rey Agripa. El rey Agripa está muy al tanto, sabe perfectamente cómo se desenvuelve la mecánica de la religión judía, cuáles son efectivamente los fundamentos de la religión judía. El rey conoce muy bien, y sobre todo cuáles son las instituciones en el momento de Jesús, en el momento de Pablo, cuáles son las instituciones que de hecho están funcionando, lo conoce muy bien. Y entonces Pablo, por ese motivo, dice, extendiendo la mano, le dice al rey: me considero feliz, rey Agripa, de poder defenderme ante ti de todas las acusaciones de los judíos, porque sé que tú estás al tanto de sus costumbres y de sus problemas, por eso te ruego que me escuches con paciencia. Pues bien, y entonces Pablo empieza ante el rey Agripa y ante el procurador Festo, empieza su defensa, que prácticamente va siendo una síntesis de la esperanza de Israel, el cumplimiento en Cristo de esa esperanza, y va siendo fundamentalmente el testimonio de su propia conversión. Entonces empieza. Bueno, todos los judíos saben cómo he vivido desde mi juventud entre los de mi nación y en Jerusalén, conociéndome como me conocen desde mucho tiempo atrás, y si quieren puedo atestiguar que he vivido como fariseo, es decir, dentro de la secta más estricta de nuestra religión. Si ahora me encuentro procesado, es porque espero el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a nuestros padres, cumplimiento que esperan llegar también nuestras 12 tribus, mientras día y noche con todo celo van dando culto a Dios. Bueno, pues esta esperanza, oh rey, por eso me acusan los judíos. A ver, ¿les parece increíble que Dios resucite a los muertos? Pues por mi parte, yo me creí con el deber de luchar contra la causa de Jesús Nazareno. Y saben que lo hice efectivamente en Jerusalén, donde encerré a muchos fieles en la cárcel por la autoridad que tenía de los jefes de los sacerdotes, y donde daba mi voto de aprobación cuando les quitaban la vida. Bueno, al menos tenemos el testimonio muy claro de Esteban, ¿verdad? Yendo de sinagoga en sinagoga, a fuerza de continuos castigos los obligaba a blasfemar, y loco de furor contra ellos los perseguía. Y no solo en Jerusalén, sino hasta en las ciudades extranjeras. Pablo, aunque vivía en Jerusalén, había nacido por lo tanto en Tarso y era judío, digamos, helenista. En este estado de ánimo me dirigía yo a Damasco con potestad y con comisión de los jefes de los sacerdotes, y en mi camino, a mitad del día, vi, oh rey, una luz del cielo más brillante que el sol, que me envolvía a mí y a todos cuantos iban conmigo. Todos caímos en tierra, y yo oí una voz que me decía en lengua aramea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. Sí. ¿Por qué haces las cosas al revés, Pablo? ¡Ay! ¿Quién me critica? Solemos decir nosotros. Es que me hace gracia cuando todo el sentido de nuestra vida, ¿quién me critica? ¿Quién me critica? Yo dije,
Señor, ¿quién eres? El Señor me contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte en pie. Me he dejado ver de ti para hacerte siervo mío y testigo de la visión en que me has visto y de otras que te manifestaré, y te sacaré de todos los peligros que te vengan de tu nación y de los gentiles. Y a estos les envío ahora para que te envío ahora para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas en luz, del poder de Satanás a Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y su parte en la herencia de los justos. Es verdad, oh rey Agripa, no he sido desobediente a aquella visión del cielo, sino primero a los de Damasco, luego a los de Jerusalén y a los de toda Judea y a los gentiles. Vengo predicando que se arrepientan y se conviertan a Dios y hagan obras de verdadero arrepentimiento. Por este motivo me prendieron los judíos en el templo con intención de quitarme la vida. A ver, he visto el cumplimiento con mis propios ojos de las promesas de Israel, y los judíos están fanáticos contra mí. Bueno, con la ayuda de Dios que me ha sostenido hasta hoy, estoy todavía firme llevando mi mensaje a pequeños y grandes, sin decir cosa alguna que no sea lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Esto es, el Mesías que debía de padecer y después de ser el primero de resucitar de entre los muertos, había de anunciar la luz al pueblo de Israel y a los gentiles. Y así continuaba Pablo hablando en su defensa cuando Festo, el procurador, exclamó: tú estás delirando, Pablo. Tus muchas letras, tu grande formación, te ha sorbido el seso. Pablo le respondió con respeto: no deliro, nobilísimo Festo. Lo que digo son palabras de verdad y de sensatez. Y bien sabe estas cosas el rey en cuya presencia estoy hablando con tanta libertad y confianza. Estoy convencido de que nada de esto se le oculta al rey, pues no son cosas que se han llevado a cabo en el último rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. Agripa, ante esta provocación de Pablo, nada menos, al que era el juez, le dice: oye, en poco tiempo, ¿y quieres convencerte de que me has hecho cristiano? A lo que replicó Pablo: en poco o en mucho tiempo, quisiera Dios que no solo tú, sino todos cuantos me escuchan ahora, ojalá viniesen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Híjole, vaya atrevimiento el de Pablo. O sea, está juzgado, está en una situación verdaderamente ahí como entre la espada y la pared, y nada le da miedo. Al contrario, frente a la situación, pues parece que tiene la fuerza de dominarla, como que fuera poca cosa que el rey de toda Judea le estuviera interrogando y que Festo, el procurador, es decir, las autoridades romanas en ese momento, Y entonces Agripa se levanta junto con el procurador, Berenice y cuantos estaban sentados, y al retirarse iban diciendo los unos a los otros: oye, es que este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Bueno, ¿qué cree? ¿Y si no fuera cierto, qué? ¿Y si no fuera cierto, qué problema hay? Pues que crea lo que quiera. ¿A poco le vamos a atar la libertad de creer a una persona en esto o en lo otro? Agripa, por su parte, le dice a Festo, dice:
si no hubiera apelado al César, y ante eso ya no podemos hacer nada nadie, esto sencillamente ha sido una especie de curiosidad, porque una vez que como ciudadano romano ha apelado al César, nosotros no podemos juzgarle. Dice, pero si no hubiera apelado al César, se le podría poner en libertad. Él está explicando de manera muy sensata y cierta qué es lo que él ha vivido. Bueno, una pauta realmente para nuestro propio comportamiento como apóstoles. Estamos y estaremos siempre en medio de las dificultades propias de un mundo que tiene una lógica. Y esa lógica a veces va siendo espontánea, propia de la naturaleza humana. Otras veces va siendo intencionada. Este fenómeno que estamos viviendo, en principio de índole sanitaria del coronavirus, pues sí, es una epidemia. Y frente a ella el mundo se ha levantado completamente. Pero lo llamativo de esta epidemia no es en sí el avance científico y las medidas sanitarias que frente a ella se han ido teniendo, se han ido poniendo. Esa es una parte. Ciertamente que tiene una lógica, pero el mundo podría haber reaccionado de mil maneras, como ha reaccionado frente al ébola y no se ha levantado, frente al SIDA, frente al cáncer, frente a la gripe anual. Es decir, el mundo no reacciona revolucionándose y paralizando absolutamente toda actividad en el mundo. Entonces, el problema de la reacción del mundo es otro. Y las circunstancias políticas, sociales, las circunstancias que se generan, ya no son el problema del COVID-19, ya es otro problema. Las tiranteses políticas, basta ver en los parlamentos, en los senados, en el mundo, los presidentes, las autoridades políticas, la revolución que vienen haciendo en torno a este tema, y se han olvidado absolutamente cualquier otro tema. Las guerras comerciales, prácticamente la realidad del intercambio entre los países, la caída o levantamiento de algunos grandes imperios económicos como fruto del manejo de esta epidemia, etcétera, ¿no? La guerra fundamentalmente entre Estados Unidos y China, y después la ubicación desde ahí de unos y otros países, los países árabes, Rusia, cómo se han ido ubicando la Unión Europea, los países latinoamericanos, es decir, cada zona del mundo se ha ido ubicando, se está ubicando de una manera determinada en búsqueda de lo que llaman una nueva normalidad, pero una nueva normalidad que efectivamente es como un reajuste completamente de equilibrios, de economía global, de geopolítica más o menos en trayectoria y en perspectiva, de inversiones respecto a investigaciones, un nuevo orden mundial, una nueva normalidad. En realidad es un eufemismo o una manera de plantear lo que muchos quisieran plantear
un nuevo orden mundial, ¿verdad? Entonces, en medio de esta situación que estamos viviendo, sin duda, sin ninguna duda, histórica, porque la trascendencia que va a tener esta situación, o que tiene está teniendo pues esta situación, es muy grande, y desde ahí el lugar que se da a la fe, a la vida religiosa, en este momento donde se quisiera que desapareciera absolutamente la iglesia, y algunas iglesias pues prácticamente así se lo toman. Ayer leía cómo en Escocia los obispos han decidido no volver a abrir la iglesia hasta que completamente haya curación para el coronavirus que nos ocupa, o haya vacuna generalizada para todos. Y eso, según los obispos, como mínimo, no será antes de diciembre. Y mientras tanto, no se abren las iglesias. Es decir, es un poquito seguir la pauta de los intereses del mundo. ¿Quién está generando todas estas situaciones? Pues las genera en parte la naturaleza humana, pero estas situaciones son generadas por la conjunción de intereses del mundo que no tienen nada que ver con el Evangelio, que ciertamente van siendo lo que acomoda a unos y a otros en ese concurso de tensiones, y así vamos haciendo evolucionar la humanidad. De la mejor manera, bueno, eso está por ver. En medio de esa situación, ciertamente el cristiano tiene mucho que decir. Porque el cristiano sabe, está convencido, aún en medio de esos intereses que a veces no les es cómoda, por supuesto, una conciencia cristiana. Y la oposición que se encontrará la conciencia cristiana será muy fuerte en todos momentos. No por las ideas religiosas. Si no tuvieran trascendencia las ideas religiosas, el problema es que una convicción de fe implica efectivamente también unas convicciones de índole organizativo en la sociedad, que a veces chocan muy fuerte contra esos intereses egoístas mundanos. Entonces, ese conflicto lo viviremos siempre. El conflicto de Pablo en la evangelización con los fariseos, con sus intereses por su parte, con los judíos, en general, por su parte, con los griegos por su parte. Es decir, que van siendo intereses con unos y con otros que realmente chocan con la palabra de Dios cuando la palabra de Dios se quiere anunciar, ¿verdad? Entonces, esto que Pablo vive y expresa, pues es un poquito ejemplo más o menos, es la norma que nos encontraremos en nuestra vida cristiana, cualquiera que quiera asumir los principios, los valores cristianos y los quiera vivir en medio del mundo, obviamente. La convicción y la fe cristiana, por supuesto que es un regalo de Dios, es un gozo para el hombre, pero por supuesto también que esa convicción y esa fe cristiana es necesario permanentemente saberla defender en contraste con los intereses del mundo. Y eso será característica de siempre. Y según el círculo donde te muevas. Si te mueves en un círculo chiquito de 2, 3 personas, en ese círculo así lo verás. Si te mueves en un círculo más o menos amplio, en ese círculo tendrás contradicción. Si como cristiano estás asumiendo la responsabilidad
de moverte en medio de responsabilidades sociales grandes, en medio de ese círculo vas a tener contradicciones. Y si efectivamente como cristiano te mueves nada menos que con responsabilidades al estilo del Papa, bueno, pues las contradicciones me decían que hiciera una pregunta al Papa en una reunión que vamos a tener o van a tener. Creo que al final yo no estaré en la reunión porque las actividades para mí son muchas estos días, pero quisiera una pregunta al Papa, y yo la pregunta al Papa que le hice fue exactamente esa. Santo Padre, supongo que es consciente de la oposición que están encontrando las pautas y decisiones de renovación tan necesaria en la Iglesia hoy, oposición que a veces lleva a la descalificación de su persona como tal y como Papa. Si es consciente de ello, ¿cómo le hace para no perder la claridad de discernimiento en medio de tantas influencias y críticas? ¿Y cómo le hace, sobre todo, para no perder la paz y, desde luego, el sentido de la voluntad de Dios y cumplirlo, hacerlo? De hecho, cada día vamos a ver qué responde el Papa, ¿verdad? Pero, pues, más o menos supongo que le hace como le tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Agarrarse fuerte a Cristo, presente en el mundo, al Espíritu Santo que ilumina, y con la fuerza de Cristo y la luz del Espíritu Santo, órale, vámonos. Así Pablo acaba diciendo esta lectura, como, bueno, pues este testigo va continuamente de una parte a otra dando razón de su fe. La segunda lectura es la acción del Espíritu Santo. Saben que en 5 días estamos celebrando Pentecostés. ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo muchas veces he comentado que no es tan difícil, si reflexionamos un poquito, entender el buen espíritu por donde anda. Lo vemos en nosotros, en nuestro propio interior. Luego nos vamos dando cuenta si me está guiando el espíritu del bien o el espíritu del mal, si me está guiando el espíritu del egoísmo o el espíritu del amor, por poquito que reflexiones sobre tu propia vida, si me está guiando el espíritu de la alegría o el espíritu de la tristeza. Luego lo ves, si estás alegre o estás triste. Y así, luego te das cuenta si estás ubicado o no estás ubicado en lo que estás haciendo o en lo que tienes que hacer. Pues es evidente. Por ejemplo, si eres una persona realmente muy comprometida y que quieres estar en el espíritu de la comunidad, luego te darás cuenta si estás siguiendo estas pautas o no estás siguiéndolas. Si no las sigues, bueno, pues tendrás otros medios para seguir el espíritu de la comunidad, pero no tanto. ¿Qué es que tengo que hacer otras cosas? Las tienes que hacer antes o las tienes que hacer después, pero tendrás que reservar un momento para ir meditando al compás y en la sintonía con la comunidad, ir meditando estas pautas o las razones de vida espiritual. Ah, no, es que tengo que ir a Tollán justo cuando se están dando las pautas. No puedes ir antes, no puedes ir después. Tienes que ir en el momento en el que se están dando las pautas para no estar atento o atenta a ella. Oye, pues ahí está el espíritu bastante desubicado, ¿verdad? No es difícil ver el Espíritu de Dios
si me orienta o no me orienta, si hago lo que tengo que hacer o no hago lo que tengo que hacer. Luego se nota. Bueno, entonces, ¿qué dice en este caso San Basilio Magno sobre el Espíritu Santo? ¿Quién, habiendo oído los nombres que se dan al Espíritu, no se siente levantado de ánimo y no eleva el pensamiento hacia la naturaleza divina, ya que el Espíritu Santo no es otra cosa más que el Espíritu de Dios, pero que viene en ayuda de nuestro espíritu flaco, ¿verdad? Y lo levanta. El espíritu firme, el espíritu consciente, el espíritu responsable, el espíritu generoso, el Espíritu Santo, son los apelativos propios y peculiares del Espíritu de Dios. Pues no es tan difícil reconocer al Espíritu Santo, o dicho de otra manera, normalmente se llama el buen espíritu en contraposición al mal espíritu. Hacia él dirigen su mirada todos los que sienten necesidad de santificación y todos los que están buscando un camino un poquito elevado sobre la naturaleza humana y de vida espiritual, entrando en la naturaleza divina, ¿verdad? Hacia él tiende el deseo de todos los que llevan una vida virtuosa. Es que yo soy buena persona. Bueno, pero no porque tú lo digas, sino si ciertamente tu vida está confrontada con el Espíritu de Dios, ¿no? Su soplo es para que quienes quieren vivir una vida virtuosa, a manera de riego que ayuda en la consecución del propio fin y natural de la vida del hombre, que es realmente ser imagen y semejanza de Dios y por lo tanto ser feliz. Yo no quiero ser bueno, dicen algunas personas. No quieres ser bueno. Tú no quieres parecerte a Dios. Tú no quieres vivir la vida espiritual. Tú no quieres vivir entonces la santidad. No, yo prefiero estar en el infierno. No sabes lo que dices, porque después del más mínimo sufrimiento, luego te quejas de la más pequeña queja, de la más pequeña crítica, pones el grito en el cielo como que fuera a desestabilizar tu propia felicidad. No, pues yo no quiero ser feliz. Uy, y hasta la más pequeña brizna y mota de polvo, luego te trae por la calle de la amargura. O sea, no sabes lo que dices. Estás diciendo necedades, porque una cosa dices y otra cosa muy distinta es la realidad, ¿verdad? Bien, en todo caso, el espíritu es fuente de santidad, luz para la inteligencia. A todo ser racional, mínimamente racional, y que efectivamente ejercita ese razonamiento a través de la meditación, le ayuda a entender la verdad. Aunque es inaccesible por naturaleza, pues ese espíritu, lógicamente, no lo puedes agarrar como si fuera un pollo y desplumarlo, ¿verdad? O como si fuera una paloma, vamos a desplumarlo. Hace 3 años, me parece, ya por ahí, en la parroquia de la Santa Cruz, hicimos una imagen del Espíritu Santo, una imagen de una paloma realmente grande. La Santa Cruz es una iglesia muy grande y ocupaba todo el frente, ocupaba toda la zona del presbiterio y se salía por los lados. Pues ocupaba la iglesia de parte a parte. No sé cuántos metros debe tener esa iglesia de ancha, quizá 18, no sé.
pero todos los metros ocupaban las alas abiertas del Espíritu Santo. Sigue siendo una imagen por ahí imponente. En cuanto se acabó el tiempo de Pentecostés, con lágrimas y lloros, tuvimos que deshacer la paloma porque no había ningún lugar donde guardarla, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no es así, no es una paloma. Eso puede ser un poquito una imagen que aterriza la mente y nos hace ver de alguna manera que el Espíritu Santo está personalizado con consistencia en alguien, ¿verdad? Pero más bien es fuente de santidad, luz de la inteligencia. Con su acción llena todo, pero se comunica solamente a los que se encuentran afines, lógicamente. Quien está envuelto y se deja guiar permanentemente por el espíritu del mal, pues no se guía por el Espíritu Santo. Quien hace caso y sigue los pasos del mal espíritu, pues no está en el discernimiento del Espíritu Santo. Es que ¿por qué me criticas? Bueno, ¿tú no quieres seguir al Espíritu Santo? Pues esto y esto y esto que haces, este camino y estos detalles, no son los propios del Espíritu Santo. Pues a ti te parece todo mal. No, pregúntale al Espíritu Santo y verás si eso que estás haciendo está mal o está bien. Es necesario que nuestra vida esté guiada por el Espíritu Santo. Y eso implica efectivamente un esfuerzo de discernimiento, implica la meditación continua para dejarnos guiar realmente por las razones de la verdad, las razones del buen espíritu. En nuestro mundo, con frecuencia nos vamos mundanizando. El Papa tiene mucho interés en hablar contra la mundanización de los obispos. Bueno, al Papa le preocupa mucho la Iglesia. Contra la mundanización de los sacerdotes. Qué mal me hace, qué mal me siento, dice, cuando veo un sacerdote orgulloso de su carro nuevo del año. A ver, ¿para qué quiere tener un sacerdote un carro del año? Y al año siguiente le vuelve a cambiar para que siga siendo del año. O sea, se nos ha pegado el estilo mundano. Estamos siguiendo realmente las ambiciones, las promociones del mundo. Otros no están pendientes de tener un carro del año, pero están muy pendientes de tener el celular del año, el recién salido, el mejor. No, pues ahí están con toda la ilusión pendiente del artilugio que el comercio, que la moda va imponiendo, ¿verdad? Deja las cosas del mundo para el mundo. Tú sigue un poquito la bondad, la plenitud, la dignidad, la vida del buen espíritu. No digo que no tengamos que tener en un momento determinado ciertos instrumentos. Yo ahora tengo que ir a recoger en este momento unas bancas para una nueva iglesia, una nueva capillita que vamos a iniciar, a inaugurar en Betel. Bueno, pues tengo que tener una camioneta. Pero no necesariamente tiene que ser del año. Bueno, será del año que la hicieron o del año que la pusieron en el mercado, ¿verdad? Pero me fui a comprarla, de esas que ya retiran viejas en Estados Unidos. Ya llevo con ella, creo que 10 años aproximadamente. Funciona de maravilla. Está un poco maltratada y un poco abollada y las gomas ya se han ido rompiendo y qué sé yo cuántas cosas. Pero, ¿por qué quieres otra cosa mejor? No, que sea del año, que sea del año. Bueno, pues sí es del año que le hicieron, ciertamente, ¿verdad? Bueno, entonces,
Él que es luz para la inteligencia, luz para entender la verdad, aunque es inaccesible por naturaleza, se deja comprender por su bondad. Con su acción lo llena todo, pero se comunica solamente a los que encuentra dignos, no ciertamente de manera idéntica ni con la misma plenitud, sino distribuyendo su energía según la proporción de la fe. Es decir, tú vas a la fuente y la fuente es un manantial absolutamente inagotable, pero tú de ese manantial vas a recibir según el recipiente que lleves, amigo mío. Si tú llevas a la fuente 2 garrafones de 20 litros cada uno, pues te vienes con 2 garrafones llenos de agua de la fuente. Y si a la fuente llevas una jarrita, te vienes con una jarrita, obviamente. Si llevas un vaso, vendrás con un vaso. Y si llevas un dedal, pues también te traerás el agua en un dedal. Y si vas con las manos en las bolsas, silbando, y no tienes absolutamente nada, bueno, pues tendrás quizá lo que te quepa en el cuenco de la mano, eso si no la metes otra vez a la bolsa, porque si vuelves a meter la mano a la bolsa, no tendrás nada de agua. Es decir, así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una riqueza infinita, infinita, pero en realidad cada quien va a recibir según la disponibilidad, según la manera de ser recipientes de este espíritu, ¿no? Por eso, aunque su energía se distribuye, siempre será según la proporción del cuidado que tú tengas de la fe, es decir, del amor con el que tú correspondes, realmente de la relación que tú mantienes, que sigues manteniendo hacia la persona de Dios. Es simple en su esencia, pero es muy variado en los dones. Está íntegro, pendiente de invadir la vida de cada uno, pero está íntegro en todas partes. Se reparte el Espíritu Santo sin sufrir ninguna división. Es como el agua, ¿verdad? Deja que participen en él, pero él permanece íntegro, a semejanza del rayo solar cuyos beneficios llegan a quien disfrute de él como si fuera único. El sol brilla para todos y ciertamente tú, como si fueras único, te quemas del sol. Yo algunos de estos días enseño el lugar donde está el reloj y mi mano, mi muñeca, parece una bandera, negro y blanco, ¿verdad? Donde está el reloj. ¿Por qué? Pues porque en unas partes da el sol y donde está el reloj, pues no da el sol. Entonces, no llega, el sol no llega y por lo tanto ahí está la bandera, ahí está blanco completamente. Así, el Espíritu Santo, mezclado con el aire, ilumina la tierra entera y el mar. Y así, el Espíritu Santo es como el oxígeno. Está en todas partes. Está presente en cada hombre, pero en cada hombre que está en condiciones de recibirlo, porque si yo tapo la boca, tapo la nariz o los pulmones absolutamente no me funcionan, el oxígeno no llega. Y si no llega a cierto grado de oxigenación, pues estoy perdido. Primero empiezan a irse muriendo las neuronas, empieza a faltar el riego de oxígeno adecuado en todo el cuerpo, la sangre no está purificada, se va poco a poco contaminando y al final, sin oxígeno la persona no puede estar mucho tiempo.
no puede estar mucho tiempo. Ustedes prueben, tapen la nariz, cierren la boca y estén sin respirar largo tiempo. Bueno, si están 2 minutos, 3 minutos sin respirar, adiós se llamaba. Hay algunas personas que llegan a resistir un poquito más, ¿verdad? Pero ese es el Espíritu Santo, es el oxígeno que no lo ves. ¿Dónde hay oxígeno? Incluso una habitación que está bien saturada de oxígeno y otra habitación que tiene otros gases, anhídrido carbónico o cualquier otro gas, pero no tiene oxígeno, cuidado, no te metas en esa habitación porque es mortal. Tú, aunque no lo veas, lo que necesitas es el oxígeno, ¿verdad? Así el Espíritu Santo está presente distribuyendo a todos gracia abundante y completa. Todos disfrutan de él en la medida en que lo requiere la naturaleza de la criatura, pero no es en la proporción con que él podría darse, porque el Espíritu Santo puede darse en proporción infinita, y ciertamente nuestra vida y nuestra mente, al menos mientras estamos en esta tierra, está en una situación contingente, es decir, en una situación finita. No estamos en condiciones de experimentar al Espíritu Santo tal como el Espíritu Santo podría darse. Aunque es todo el Espíritu Santo, nuestra vida no la agota. Es como la fuente del manantial, aunque es agua pura y verdadera la que sale del manantial, y es el agua, de tal manera que si la analizas es pura agua. Sin embargo, no es toda la agua o toda el agua del manantial la que tú te estás llevando, ¿verdad? Por él los corazones se elevan a lo alto, por su mano son conducidos los débiles, por él caminan los que caminan tras la virtud, llegan a la perfección. Él es quien ilumina a los que se han purificado de sus culpas y al comunicarse a ellos se vuelven espirituales. En definitiva, quien recibe al Espíritu Santo es quien está en condiciones de vivir la vida divina. Quien recibe al Espíritu Santo es quien vive la fe, es quien está en ejercicio en su vida de fe. Si no recibes al Espíritu Santo, el corazón, la vida, está absolutamente trabajando en vacío, está hueco, está muerto. Y la vida cristiana sin la vida animada por el Espíritu Santo, pues es ese macabro cortejo de cadáveres ambulantes del que hablaba el Papa Pío XII, ¿no? Por él los corazones se elevan a lo alto, por su mano son conducidos los débiles, los cuerpos limpios y transparentes se vuelven brillantes cuando reciben un rayo de sol y despiden de ellos mismos como una nueva luz. Del mismo modo, las almas son portadoras del Espíritu Santo y se vuelven plenamente espirituales y transmiten la gracia a los demás. No sé si ustedes han estado en algunos de los eventos, de los espectáculos, un concierto, una obra de teatro, y en medio de toda la oscuridad hay una luz que ¡fum!, alumbra solo y exclusivamente al actor o al artista, solo, de tal manera que esa luz, pues por supuesto no se ve. ¿Por dónde pasa la luz? Si no hay polvo en el aire, etcétera, que la detiene, tampoco se ve por dónde pasa la luz. Lo único que se ve es el resplandor que recibe el artista y el resplandor que desde ahí el artista está en condiciones de exteriorizar hacia los otros. De tal manera que vemos un artista radiante y un artista absolutamente, a veces le vemos impresionantemente impactante.
por su arte. ¡Wow! Y no se ve absolutamente nada más. En todo el recinto no ves ni un espectador, ni una pared, ni un objeto, nada. Exclusivamente ves al artista radiante, que no haya más distracción. Y si es posible, ni siquiera al artista, sino que ves su arte. Y se trata de un bailarín. ¡Wow! O se trata de un violinista. ¡Wow! O alguien que declama una poesía, o alguien sencillamente que está cantando. De esta comunión con el Espíritu procede la presencia de lo futuro. Es decir, cuando estás en el Espíritu de Dios, sabes anticipadamente qué va a suceder. Pues no hay de otra. El Espíritu no te engaña, y por poco sentido común que tengas, te vas a dar cuenta qué es lo que se está dando, pues te darás cuenta inmediatamente qué es lo que esperas, ¿verdad? Es, por lo tanto, la penetración en los misterios, la comprensión de lo oculto, la distribución de los dones, la vida sobrenatural, el consorcio de los ángeles. En una palabra, tú perfectamente puedes pregustar el cielo. Y de aquí proviene ese gozo que nunca terminará. De aquí la permanencia en la vida divina, y de aquí el ser semejantes a Dios. Finalmente, lo más sublime que el hombre puede desear. Eso que deseaba Adán y Eva cuando se dejaron engañar en el paraíso por la serpiente. ¡Ah! Bien sabe Dios que ustedes serán como dioses si comen del árbol prohibido. Ni le hagan caso. Sean como dioses. Eso que Adán y Eva no lograron en el paraíso, sino al contrario, se sumieron en la ruptura, en la independencia de Dios, y se quedaron absolutamente a oscuras. Sin embargo, eso es lo que el Espíritu de Cristo, de ese Cristo que te ha redimido, ¿verdad? El Espíritu de Cristo que te ha sido enviado, permanentemente te alienta y te ilumina. ¡Qué maravilla! Que hoy, ya cercanos estos días a la fiesta de Pentecostés, estemos en condiciones de estar atentos a este Espíritu. Saben todos los que escuchan estas pautas que estamos preparando. Bueno, los que escuchan, supongo, algunos de manera muy intensa lo están preparando, este tiempo de ejercicios espirituales que viviremos justamente cuando se acaba, en principio, la alerta roja, más roja, del COVID. Pero el COVID va a seguir, la epidemia va a seguir, los contagiados, aunque se vaya aminorando y vaya descendiendo quizá un poquito por las medidas que se van poniendo, si es que las ponemos, pero va a seguir. A partir del 14 de junio, prácticamente, o del 15 de junio, el gobierno levanta un poquito como esta exigencia intensa que va poniendo respecto a condiciones hasta donde se puede, que impidan un poquito el contagio entre unos y otros, ¿verdad? Bueno, esos días, a partir del 14 de junio, vamos a continuar ejercicios espirituales a través de este mismo medio. No van a ser solamente las pautas, sino de manera disciplinada y de manera muy atenta iremos haciendo un mes de ejercicios espirituales. Vamos a ver si Dios nos va dando luz, fuerza, porque ese momento realmente sí es un momento de intenso trabajo. Para mí, que en principio los voy a dirigir, aunque auxiliado por algunas otras personas, pero sobre todo para quien los hace, porque los ejercicios son ejercicios no de quien da los ejercicios, sino del ejercitante,
de quien se ejercita, ¿verdad? Bueno, que sea un poquito participar en este mismo espíritu que nos haga ir creciendo a todos. Buen día el día de hoy, feliz martes, feliz inicio todavía de semana, a trabajar, manos a la obra.